Buenas, hoy les voy a hablar sobre lo que corresponde a números decimales. Números decimales y sus operaciones. Un número decimal no es más que una expresión numérica representando una cantidad que consta de una parte entera y una decimal o una fraccionaria. La parte decimal y la parte entera. Muchas veces vamos a encontrar la separación de el número con una coma. Es decir, por decirles algo, 2 enteros 35 centésimos. O también van separados por un punto. El punto indica el decimal o la expresión decimal que corresponde de separar la parte entera de la parte fraccionaria o la parte decimal. En los números decimales vamos a ver las mismas operaciones básicas que corresponden en los números naturales. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Pero en este caso vamos a llegar nada más hasta la multiplicación o el producto. Veamos cómo se hace la suma. Suma o adición. La suma o adición no es más que la agrupación de dos o más cantidades para sacar una sola. Es decir, yo tengo esta expresión que es 32 enteros, 2 décimos, más 5 enteros, 57 centésimos. ¿Cómo es la operación en la suma? Se coloca la cantidad primera y para colocar la siguiente cantidad que corresponde a esta, cogeríamos decimal o coma debajo de la coma. De esta forma, cuando hay un espacio después de la coma, que haya un vacío, se rellena con ceros. Eso solamente ocurre cuando es número decimal. Lo que está después de la coma se rellena con ceros para llenar los espacios de esta forma que haya una igualdad de las cantidades uno debajo de otro. Pasamos raya y como es una operación de suma, el signo más. Y luego sumamos. 7 es 7, 7 es 7. Y ojo, la coma debajo de la coma. 7 es 7 y 3 es 3. De esta forma da 37 enteros, 77 centésimos. Eso es la suma. Ahora, si hay una igualdad de números en cantidades, ¿cómo así? Por ejemplo, 3,5 más 9,2. Ahí no hay ninguna dificultad. Es decir, la coma debajo de la coma, colocamos el 2 y el 9. Pasamos raya y sumamos porque la operación es de suma. Así lo está indicando el signo más. 5 y 2, 3, 7. 3 y 9, 2. Y la coma debajo de la coma. Esa es la operación de suma.
Ahora, ¿cómo se hace en la resta? En la resta o sustracción se hace de la misma forma que hemos comentado aquí. En la resta o sustracción. Dense cuenta que la resta o el resto, como algunos documentos van a encontrar, se trata de lo mismo. Es quitarle a un número mayor, un número menor o igual. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo 5,25 centésimas menos 2,7. ¿Qué se hace? Se coloca lo mismo que se ha comentado. 25 y la coma debajo de la coma. La coma debajo de la coma. Este espacio que ven aquí debajo del 5, como hay un vacío, se rellena con 0. Pasamos raya y efectuamos la sustracción. 5 menos 0 es 5. 2 menos 7 no se puede, le resta una unidad al 5 y el 5 queda siendo 4. 12 menos 7 es 5. La coma debajo de la coma y 4 menos 2 es 2. De esta forma, es en la misma condición que se hace la suma o adición, se hace la resta o sustracción. Decimal debajo de decimal, o la coma o el punto debajo del punto. Veamos otro ejemplo. Tenemos 13,7 menos 2 o 5, vamos a poner 5,96. ¿Qué se hace? Se coloca y la coma debajo de la coma, 96, y un dígito debajo de un dígito, 10 y no menos. ¿Qué pasa? Que después del decimal hay un vacío, se rellena con 0. Acá debajo del 1 hay un vacío, ese no se rellena con 0. Se rellena con 0 lo que está después del decimal, después de la coma, es que se rellenan los vacíos. Lo que está después del decimal o lo que está después de la coma o lo que esté después del punto. Después que se coloque el signo, se procede a realizar la operación de resta o sustracción de la siguiente manera. 0 menos 6 no se puede. El 0 habla con el 7, le presta una unidad y el 7 queda siendo 6. Convirtiendo el 0 en 10, 10 menos 6, 4. 6 menos 9 no se puede. ¿Por qué? Porque el que está acá, el minuendo, es menor que el sustraendo. Entonces este 6 habla con el 3 para que le preste una unidad y el 3 queda siendo 2. 16 menos 9, 7. Luego, la coma debajo de la coma. Ahora, el 2 acompañado con el 1 se convierte en 12 y 12 menos 5, 7. De esta forma da diferencia. La diferencia es 7,74 centésimos. Recuerden los elementos de la sustracción o resta: minuendo, sustrayendo y diferencia. Siempre hay que tener en cuenta que el que está en la parte superior tiene que ser mayor que el que está en la parte inferior. Siempre tiene que ser mayor. Es decir, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Ese es en la resta. Ahora procedemos a la multiplicación o producto.
En la multiplicación tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Multiplicación o producto. En la multiplicación o producto, teniendo en cuenta los elementos que es multiplicando, multiplicador, producto, tenemos que tener también en cuenta qué es la multiplicación, es la suma abreviada. Pero acá en los decimales vamos a encontrar lo siguiente: 5,2 centésimas, o no, décimas, por 2,34 centésimos. El orden de los factores no altera el producto. Podríamos colocar esto primero y después el siguiente. De manera didáctica sería así: 34 y 2,2, disculpe, no es 2,2 sino 5,2, 5,2. Aquí no es necesario el decimal debajo del decimal, no es necesario. Hay que tener en cuenta cuántos lugares hay después de la coma. Aquí hay 2 lugares y acá después de la coma hay un solo lugar. Quiere decir que cuando termine la operación voy a correr 3 lugares la coma o el decimal. 3 lugares. ¿Cómo así? Multiplico 2 por 4, 8, 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. 5 por 4, 20, 0 y llevas 2. 5 por 3, 15 y 2, 17, 7 y llevas 1. 5 por 2, 10 y 1, 11. Resuelvo la adición o suma. 8 es 8, 6 es 6, 1 es 1 y llevas 1, 2, 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se van a correr la coma 3 lugares. ¿Cuántos lugares hay aquí? Partiendo del final del 8 sería 1 aquí, entre el 8 y el 6 es 1, entre el 1 y el 6 son 2, y entre el 2 y el 1 son 3. Son los 3 lugares que corre la coma. Entonces quedaría la coma aquí. ¿Por qué? Porque así lo indican los lugares que están después de la coma. ¿Cómo así? Después de, teniendo en cuenta la primera cantidad, hay 2 lugares. Los 2 lugares son el de 34. Aquí después de la coma hay 2 lugares. Y acá en la segunda cantidad hay un solo lugar. La suma entre los 2 lugares es 3. Entre el 2 y el 1 es 3. Dicho de otra forma, nuevamente, aquí en la primera cantidad, hay 2 lugares. Aquí en la segunda cantidad hay un solo lugar. Sumo esos 2 y darían 3. Esos 3 lugares corro la coma hacia la izquierda. Es decir, que la coma existe virtualmente aquí, que haría 1, 2 y 3, donde del tercer lugar coloco la coma. Y el resultado sería 12 enteros 168 milésimos. Esta sería la cantidad. Quedaría. Veamos otro ejemplo. En otra condición sería lo siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos lo siguiente.
Tenemos 5,23 por 2,36. Vamos a ponerle otro numerito para que sea más particular. Entonces sería 75 enteros, 25 centésimas, 2 enteros, 26 centésimas. Aquí coincidencia que da decimal debajo del decimal, pero no es condicionante ni es obligatorio que dé. No, en la multiplicación o en el producto no es necesario que vaya decimal debajo de decimal, sino una cantidad debajo de otra, teniendo en cuenta las unidades de decenas, y multiplicas normalmente. Sería multiplicar por el 6, después que terminé multiplico por el 3 y después por el 2. Y después efectúo la suma, quedando de la siguiente forma. 6 por 5, 30, 0 y llevas 3. 6 por 2, 12 y 3 son 15, 5 y llevas 1. 6 por 5, 30 y 1, 31. 6 por 7, 42 y 3, 45. Ese es el resultado que da en la parte superior del primer factor. Ahora, vamos con el 3. 3 por 5, 15, 5 y llevas 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Tense en cuenta que hay un número debajo de un número. 3 por 5, 15, 5 y llevas 1. 3 por 7, 21 y 1, 22. Terminé de multiplicar por el otro factor, por el segundo factor. Ahora multiplico por el tercer factor. 3 por 5, 10, 0 y llevas 1. 2 por 2, 4 y 1 son 5. 2 por 5, 10, 0 y llevas 1. 2 por 7, 14 y 1, 15. Coloco la cantidad tal cual como lo indica y coloco el signo más. 0 es 0. 5 y 5, 10, 0 y llevas 1. 7 y 1, 8 y 1, 9. 5, 10 y 15. 5 y llevas 1. 4 y 2 son 6 y 1 que llevas son 7. 7. 5 y 2 son 7 y 1 es 1. Luego identifico cuántos lugares hay en la primera cantidad. Aquí hay 2 lugares. Después de la coma. Después de la coma hay 2 lugares. Acá en la siguiente cantidad también hay 2 lugares. Paso raya y sumo y da 4 lugares que son los que tengo que correr. Esta operación que se está indicando acá no es necesario realizarla. Es nada más identificar cuántos lugares hay después de la coma en cada cantidad y esa cantidad de lugares es lo que voy a correr la coma, partiendo del final. Es decir, aquí está 1, 2, 3 y 4 y la coma iría aquí. Aquí iría la coma. Entonces daría 177 enteros. Como los lugares después de la coma, estos ceros se pueden omitir, pero en el resultado ya final, porque dése cuenta o nótese que después de acá los ceros no valen. Los puedo omitir o los puedo agregar. En este caso daría 17, 177, que es la cantidad entera, y 57 centésimos. Esa sería la respuesta de la operación. Eliminando los ceros terminales, porque se pueden colocar o se pueden omitir. Así como en la suma y la resta que nosotros lo colocábamos para completar los valores, para que haya un relleno completo de las cantidades,
acá también lo podemos omitir o colocar.